específicamente de entretenimiento, este fin de semana, digamos que este 7 y 8 de mayo, se llevará a cabo un evento importante en el Zócalo capitalino. Y esto con el único fin de festejar a todas las madres, ya que se acerca y se conmemora el próximo 10 de mayo. Conozcamos más de él con toda la información aquí en su sección de Cultura. Para contarnos toda la información, el día de hoy se encuentra con nosotros Aura Cervantes, quien es subdirectora de programación de la Secretaría de Cultura. Muy buenos días. Hola, buenos días, Paola. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Pues yo todavía más feliz de poder estar con ustedes y platicarles que hemos preparado este sábado 7 y domingo 8 un programa especial con las orquestas juveniles de la Ciudad de México y la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Son orquestas muy importantes porque son jóvenes de diferentes delegaciones. El sábado va a estar la Orquesta Filarmónica Juvenil de la Ciudad de México y después la Orquesta Sinfónica Juvenil Olinyo-Listli. El domingo tenemos a la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Delegación Tláhuac y a la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Esto se llevará a cabo en el Zócalo capitalino, tengo entendido. ¿En qué horarios estarán disponibles? A las 12 del día, tanto sábado como domingo. Es un programa corto de 12 del día a 2 de la tarde. ¿Por qué elegir orquestas juveniles? Me llama mucho la atención y qué bueno, ¿no?, que las podamos apreciar, sobre todo pues ya que se acerca, ya que está próximo el 10 de mayo. Bueno, pues porque son los jóvenes de la Ciudad de México y quién mejor que los jóvenes para honrar a las mamás, ¿no? Finalmente los jóvenes son reflejo de los padres y en este sentido pues son un orgullo, ¿no? Entonces ellos son los mejores portavoces de lo que los papás hacen bien, ¿no? Digamos. Muy bien. Cuéntanos más a detalle el programa. Además de que comienzan en punto de las 12 horas, ¿qué más podremos obtener o qué más podremos apreciar en ese evento? Bueno, principalmente las orquestas. Lo importante de estas orquestas es que ellos están encargados de preservar el patrimonio musical de México. Entonces, su programación está principalmente pensada a partir de compositores mexicanos. Y bueno, la Orquesta Típica es muy especial porque está conformada por instrumentos de una orquesta sinfónica regular e instrumentos musicales tradicionales. Entonces, los arreglos y la música que suena es muy especial, es música mexicana con instrumentos mexicanos, que además es una orquesta que se conformó en 1884, entonces es muy especial. Y que además únicamente con compositores mexicanos, yo creo que eso lo hace aún más interesante. Sí, claro, o sea, esto es el patrimonio de la Ciudad de México, ¿no? Y es muy importante que se comparta con los ciudadanos, ¿no? Son orquestas de la gente que tocan para la gente. ¿Cómo qué música, de qué compositores mexicanos? Bueno, vamos a tener Juventino Rosas, por ejemplo, bueno, principalmente él, ¿no? Ahorita no me viene otro a la mente, pero te puedo decir, él es uno de los principales. Para tener acceso a ese evento, ¿cómo puede llegar las personas? Me imagino que el acceso es libre, ¿cierto? Claro, el acceso es libre porque es en el Zócalo. Siempre se recomienda llegar un poco temprano, ¿no? Media hora quizás, para tomar un buen lugar e ir preparados para el sol, ¿no? Por aquello de que se ponga fuerte. Y bueno, con eso, porque es entrada libre, es abierto al público. Digamos que la cita podría ser a partir de las 11:30 de la mañana. Así quizás, es. ¿no? Para agarrar un buen lugar y poder estar en punto, pues viendo todas las orquestas que se presentarán. Muchas gracias, Aura Cervantes. Muchas gracias a ti. Gracias, nos vemos a la próxima.